Componente histórico. Dentro del componente histórico vamos a hablar un poco sobre la historia de la neuroanatomía de la vía visual. Hubieron algunos autores que hablaron o hicieron investigaciones sobre este tema. Uno de ellos es Mateo Smolensky, y él propuso, dentro de su investigación, dijo que el sistema visual humano es capaz de detectar y discriminar entre una increíblemente diversa variedad de estímulos que pueden ser cromático o acromático, en movimiento o en no movimiento. Decía que de 2 dimensiones o 3, sorprendentemente el producto final neural del estímulo visual que impacta sobre la retina es en un sentido siempre el mismo. Después de las complejidades de los fototransducción, interacciones laterales proporcionadas por las células horizontales y amacrinas. A finales de 1800 y principios de 1900, varios avances en la percepción histológica condujo a un auge en los estudios celulares de la corteza visual. No se han encontrado tratamientos químicos mejores para endurecer el cerebro antes de cortar rodajas finas. Se desarrollaron protocolos de tinte neuronales y de tinción de fibras brutas, por ejemplo, los de Giger y Nice, y se estableció la técnica de Golgi para etiquetar células individuales completo con su amplia axonal y arborizaciones dendríticas. Por primera vez los investigadores pudieron ver las complejidades de la morfología neural y los detalles de las diferencias laminares. Hubo también un gran autor que es Santiago Ramón y Cajal, que en 1852 y 1934 dio cuenta detallada de las morfologías celulares en todo el córtex. Con el método de Golgi y su propio método de tinción de plata modificado. El detalle increíble por estas técnicas permite a Ramón y Cajal para surgir ciertas vías neuronales y circuitos y teorizar sobre la importancia funcional de los componentes corticales. El advenimiento de la microscopía electrónica permite a los investigadores a descubrir los detalles de las conexiones simpáticas. Vamos a hablar sobre las partes. Dentro de las partes tenemos retina, nervio óptico, quiasma óptico, cintillas ópticas, cuerpo geniculado lateral, radiaciones ópticas, área visual primaria y área visual de asociación, que son las 18 y 19. Vamos a hablar un poquito de la vía óptica. Vía visual. Receptor y primera sinapsis son las células fotorreceptoras de la retina. Segunda sinapsis, células bipolares. Tercera sinapsis, células ganglionares. La vía visual constituye nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico. Cuarta sinapsis, núcleo geniculado lateral, radiaciones ópticas o fascículo geniculocalcarino. Vía de proyección cortical, área visual primaria, que es la área 17. Funciones de las partes de la vía visual. Tenemos los conos y los bastones. Son las neuronas receptoras especializadas de la retina. Se denominan fotorreceptores. Los conos son muy importantes en la visión diurna o fotópica. Los bastones son muy importantes en las situaciones de muy escasa luz, visión nocturna o escotópica, mientras que no actúen en las de la luz brillante, por lo tanto no reconocen detalles ni colores. Neuronas bipolares. Conectan los conos y bastones con las células ganglionares. Sus axones conforman el nervio óptico. Los bastones son muy importantes en las situaciones de muy escasa luz, visión nocturna o escotópica. Por lo tanto no reconocen detalles ni colores. Neuronas bipolares. Conectan los conos y los bastones con las células ganglionares. Células ganglionares. Sus axones conforman el nervio óptico. Neuronas del cuerpo geniculado lateral. Sus axones terminan sinaptando en las neuronas de la corteza visual primaria. Quiasma óptico. El quiasma óptico se encuentra junto a la unión del piso y pared anterior del tercer ventrículo. Sus ángulos anterolaterales
se continúan con los nervios ópticos, mientras los posterolaterales se continúan con los tractos ópticos. El quiasma óptico representa el punto donde las fibras de la hemirretina nasal de cada ojo, hemimácula nasal, cruzan la línea media para continuar su recorrido por el tracto óptico contralateral. Por otra parte, las fibras de la hemirretina temporal junto a las fibras de la hemimácula temporal entran al tracto óptico ipsilateral. Los axones de las neuronas del cuerpo geniculado lateral conforman las radiaciones ópticas, la cual atraviesa la porción retrolenticular de la cápsula interna organizadas, para continuar hacia posterior a lo largo de la cara lateral del ventrículo lateral, hasta terminar en la lámina de la corteza visual primaria, que es el área 17, que ocupa los labios superior e inferior del surco calcarino y en la superficie medial de cada hemisferio cerebral. La mitad superior de la radiación óptica conduce impulsos de las hemirretinas superiores y la mitad inferior de las hemirretinas inferiores. Las fibras de la retina periférica describen una trayectoria en arco en la sustancia blanca del lóbulo temporal antes de cursar en dirección posterior. La corteza visual primaria se organiza de forma que las proyecciones de cada hemirretina superior terminan en la corteza sobre el surco calcarino, mientras que las de la cada hemirretina inferior lo hacen bajo este surco. En tanto, la mácula lútea está representada en la porción posterior del área 17, mientras la periferia de la retina está representada anteriormente. La corteza visual de asociación, que son las áreas 18 y 19, reciben aferencias de la corteza visual primaria y es responsable del reconocimiento de objetos y de la percepción del color. Vamos a hablar sobre aquellas neuronas que conducen los estímulos desde la retina hacia el área cortical de la visión, que comienza en la retina, en la membrana fotosensible del ojo y termina justamente en el lóbulo occipital, en los labios de la fisura calcarina, que está compuesta por 4 neuronas que vamos a nombrar. Primera, la retina. Neuronas fotorreceptoras, que son los conos y los bastones. Los conos, que son para la visión de color, y los bastones, que son para la visión de blanco y negro. Hace sinapsis con una segunda neurona, que son las células bipolares, las cuales a su vez hacen sinapsis con las dendritas. De las terceras neuronas, que son las células ganglionares. Los axones de las células ganglionares van a formar el nervio óptico. Nervio óptico. Donde nace el punto ciego de la retina es el nervio óptico, con una envoltura que lo protege, que son prolongaciones de las meninges, y dentro del nervio óptico vamos a encontrar unos axones del campo temporal de la retina, los cuales van a continuar por el mismo lado, por el tracto o centillas ópticas hasta llegar al cuerpo geniculado lateral. Los otros axones que nacen de la retina nasal van a descruzarse a través del quiasma óptico hasta llegar al cuerpo geniculado lateral. Del lado contrario, ahí se encuentran ubicadas la cuarta neurona y las prolongaciones. Los axones van a formar el tracto geniculado calcarino, conocido como las radiaciones ópticas, el cual va a rodear el cuerno inferior de los ventrículos laterales. Van a terminar haciendo sinopsis del área cortical de la visión. En los labios de la fisura calcarina recordamos las áreas de Brodmann, la área visual primaria, que es la de 17, y las áreas de asociación visual, que son la 18 y 19. Ahora sigamos con los reflejos visuales que tenemos que describir, que son los que participan en el diámetro pupilar. En la midriasis, donde hay un componente simpático, y la contracción pupilar, o miosis, donde hay un componente parasimpático importante. Y vamos a esquematizar cuál va a ser la vía de cómo se produce nuestro reflejo. Además, aquellos relacionados como la acomodación del lente del cristalino, cuando llegan los reflejos luminosos a la fovea, mácula y partes sensibles de la retina, y entonces las fibras pupilares o fibras reflejadas van por el nervio
óptico y pasan por el tracto óptico, pero al llegar al cuerpo geniculado lateral no hacen sinapsis, sino que pasan directamente al área pretectal, que está entre mesencéfalo y diencéfalo, donde se produce un entrecruzamiento a nivel de la comisura posterior del diencéfalo. Y de ahí van a hacer sinapsis con interneuronas que la van a conectar con el núcleo accesorio del tercer par núcleo pupilar y fotoacomodador. Por lo tanto, quien representa la primera neurona parasimpática, los axones de este núcleo acompañan o se incluyen en el tercer par, que es el oculomotor común. Entonces se dirige a la órbita, pasando por la fisura orbitaria superior, y allí se van a encontrar con el ganglio ciliar oftálmico, donde se encuentra ubicada la segunda neurona de esta vía parasimpática. Para el control del diámetro pupilar, y entonces sale el ganglio ciliar oftálmico. De ahí salen los nervios que van a perforar la esclera y que van a rodearse por el bulbo ocular para llegar a inervar entonces el músculo ciliar, como también las fibras esfinterianas del iris, cuyo estímulo producen la miosis, como también la acomodación de la lente del cristalino, ayudando entonces para la visión nítida. La inervación simpática que produce la dilatación de la pupila va por el plexo, que va hacia la adventicia de los vasos arteriales, o sea, de la arteria oftálmica, que aquí evidentemente la primera neurona que se encuentra ubicada en la región de los segmentos torácicos, los primeros segmentos de la médula espinal. La segunda neurona se encuentra ubicada en el ganglio simpático cervical superior, cuyo fibra postganglional van a formar ese plexo de la adventicia de la carótida interna que pasa a la arteria oftálmica y de ahí se introduce a través del ojo para producir el efecto contrario del parasimpáticos para la midriasis, o sea, el aumento del diámetro pupilar. Relación clínica. Lesiones. Primera, lesión a nivel del nervio óptico, ceguera total o amaurosis para el ojo que tenga el daño en el nervio óptico. Segunda, lesión a nivel del quiasma, va a producir una hemianopsia homónima. Tercera, lesión a nivel de las cintillas ópticas, va a producir hemianopsia homónima y no percibe un campo nasal y un campo temporal. Lesión a nivel del cuerpo geniculado lateral, sectoranopsia horizontal izquierda, hemianopsia homónima izquierda. Lesión a nivel de las radiaciones ópticas, cuadrantopsias homónimas superior y cuadrantopsias homónimas inferior.